desmonte, donde podemos señalar los tractores, que son los más conocidos, que están constituidos por un motor, una cabina montada sobre orugas y en la parte delantera una hoja topadora. También para hacer desmonte o corte tenemos las excavadoras. Pueden estar montadas sobre orugas o sobre neumáticos. La diferencia es que tienen una cabina montada sobre una tornamesa que puede hacer un giro de 180 grados, o si quieren 360 grados, de donde sale una pluma que se conecta con el cucharón que tiene accionamiento independiente a través de cilindros hidráulicos. Un equipo poco conocido en nuestro medio, porque es un equipo muy caro y su campo de aplicación está solamente en suelos de granulometría fina, arenas, limos, arcillas, etc. Es la mototrailer. La mototrailer es un equipo que tiene varias ventajas. Excava, se autocarga, transporta y desparrama. Entonces, solo esta máquina puede hacer el trabajo del tractor, del cargador frontal y de la volqueta, porque hace las tres actividades cuando se hace movimiento de tierras. Tenemos los equipos de carga, que son equipos que van a cargar el material que ha dejado excavado el tractor al equipo de transporte desde los acopios. Tenemos los cargadores frontales, que son palas que están montadas sobre neumáticos. Los mismos equipos montados sobre orugas se denominan palas mecánicas. Entonces, estas tienen un motor y una cabina que está montada sobre el chasis, y de ahí salen dos brazos laterales que sostienen al cucharón. El cucharón tiene movimientos accionados por un sistema hidráulico que se maneja desde la cabina del operador. Aquí mencionamos también a las excavadoras, porque la excavadora, además de ser un equipo de excavación, es un equipo de carga. Entonces tiene la ventaja de que simultáneamente al estar excavando, puede ir cargando el material hacia una volqueta que se va a estacionar en una posición cómoda para el operador de la excavadora. Para el transporte de los materiales tenemos equipos que principalmente van a ser del tipo volquetas. Solo tienen una clasificación por el origen y el tipo de tolva que tienen estas máquinas. Tenemos los dumpers para movimiento de tierras, que son máquinas que tienen un refuerzo especial en la tolva para poder resistir el impacto de cargas más pesadas. Y la otra diferencia con las volquetas normales que conocemos es que estos camiones vienen desde fábrica como una unidad integral, o sea, el chasis y la tolva fabricadas en un solo sitio. En cambio, las volquetas normalmente llegan a Bolivia en chasis y luego se instala el sistema hidráulico y las tolvas. Por eso, lógicamente, tienen un menor costo que los camiones dumpers. También vienen estos dumpers con exclusivamente para rocas. Son equipos gigantes que se van a utilizar en la explotación de grandes canteras, especialmente en trabajos de minería. Entonces aquí en esta fotografía de abajo podemos ver, y en la de arriba también, la diferencia que existe entre una persona que está parada delante de la máquina y el tamaño gigantesco de la misma. En la de abajo vemos la relación de tamaños con un auto. Lógicamente estos equipos son demasiado caros y además no son versátiles, porque van a requerir caminos mejor conformados, además van a tener una capacidad de transporte muy grande, lo cual exige que su utilización sea en grandes obras de movimiento de tierras, especialmente en trabajos de minería.
Y los volquetes que nosotros conocemos y que los vemos a diario. Tenemos las volquetas que pueden estar montadas sobre dos ejes o las volquetas que están montadas sobre un eje delantero de ruedas simples y un eje trasero tándem de eje doble. Entonces, también sus capacidades de transporte pueden variar desde 8 toneladas o menos hasta 30 toneladas. Otro equipo de transporte que específicamente en el caso de obras civiles se utiliza para humedecer el material antes de que sea compactado. Son los camiones aguateros. Los camiones aguateros normalmente van a tener el respaldo de una bomba de agua para poder llenar el tanque. Entonces, dependiendo de la fuente de agua, vamos a tener la bomba de agua que va a permitir el llenado del tanque. Después tenemos los equipos para la construcción de terraplenes. Ahí tenemos las motoniveladoras, los compactadores y los camiones aguateros, como hemos dicho antes. En el equipo de compactación también tenemos una variedad. Tenemos los vibrocompactadores de rodillo liso, que pueden tener diferentes tamaños. Tenemos los compactadores neumáticos, que los neumáticos principalmente se utilizan para el acabado de carpetas asfálticas. El equipo más importante en la construcción de terraplenes es la motoniveladora, que es el equipo que va a mezclar el material para que la humedad que deja el camión aguatero sea uniforme. Además, va a conformar un espesor de capa para que el compactador pueda realizar el trabajo de compactación. Después vamos a ver también el equipo para la construcción de pavimentos flexibles. Aquí vamos a ver las plantas de asfalto, que es donde se realiza la mezcla de los agregados con el asfalto. Hay diferentes tipos con diferentes también tamaños y modelos. Luego tenemos las terminadoras o pavimentadoras de concreto asfáltico, que pueden estar montadas sobre orugas o sobre neumáticos. Entonces, actualmente vemos con frecuencia estos equipos en las calles, en los trabajos que hace la alcaldía, tanto de carpetas nuevas como para el mantenimiento de las carpetas envejecidas. También en los pavimentos flexibles se utiliza el equipo de compactación, porque la mezcla que sale de la planta hay que compactarla y se compacta en caliente. Pues para eso primero vamos a tener el trabajo del compactador de rodillo liso y luego para hacer el terminado van a entrar los compactadores neumáticos. También, como un trabajo previo para la colocación de la carpeta asfáltica, vamos a tener el trabajo de los camiones imprimadores o también se llaman distribuidores de asfalto. Lo que hacen estas máquinas es regar el asfalto caliente sobre la capa base o la plataforma para constituir una capa de adherencia, de tal manera que la carpeta que viene encima pueda adherirse con facilidad a los materiales que tenemos en la plataforma. Entonces no es nada más que un camión donde en el chasis se ha montado un termotanque. A diferencia del camión aguatero, este es un termotanque que va a mantener caliente el asfalto para que pueda penetrar en una mayor profundidad sobre la plataforma, además para que no se vuelva viscoso. Tenemos también el equipo para la construcción de pavimentos rígidos. Ahí en la fotografía vemos la pavimentadora de pavimentos rígidos, que es un equipo bastante complejo que realiza todas las tareas de acabado que tienen que ver con el pavimento rígido. Pero el hormigón va a provenir de una planta de hormigón, lógicamente. Entonces el equipo impulsa los camiones hormigoneros. Estos camiones tienen
la cualidad de que ésta supera su depósito del hormigón se va moviendo permanentemente, de tal manera que no permite que el hormigón empiece a fraguarse. Si tienen preguntas. A ver, Teófilo Chambilla, prende tu video y dame algún comentario. Tenemos varias empresas que venden actualmente hormigón preparado. Antes solo estaba Cobose y Redimix, pero ha incursionado ahora Campero y otras empresas que deben ser como unas 8 por lo menos que ofrecen hormigón preparado. Lógicamente, este tiene sus ventajas. La planta de hormigón actual es un equipo que tiene una consola digitalizada. Entonces, nosotros hacemos la dosificación en el laboratorio. Ustedes se han de llevar hormigón 1. Entonces, ahí establecemos con precisión los pesos de la grava, de la arena, la cantidad de agua y el contenido de cemento. Entonces, esa dosificación en papel se le da al operador de la planta y él va a reproducir exactamente las cantidades que hemos establecido en la dosificación. De esa manera podemos garantizar que la resistencia del hormigón ha de ser uniforme. Si estamos trabajando con un hormigón 210 kilos sobre centímetro cuadrado, entonces en general, las resistencias que va a dar ese hormigón han de estar en ese rango o un poco más. Entonces, es una gran ventaja que se ofrece actualmente a través de estas empresas que llevan el transporte, que llevan el hormigón a través de mixer. También estas empresas alquilan las bombas de hormigón, de tal manera que el hormigón pueda ser bombeado hasta el piso donde se está haciendo el trabajo. Kevin Cristian Blanco, a ver qué me puedes contar al respecto. Prende tu video. ¿Qué ha pasado? Se ha borrado más bien. Bueno, que nos va a servir para ubicarnos sobre lo que queremos hacer durante el transcurso de la materia. Vamos a ver los criterios generales para la organización de obras de movimiento de tierras. Entonces, ¿cómo se organiza una obra donde existe una gran cantidad de máquinas? Estamos hablando de tractores, excavadoras, cargadores frontales, volquetas y también equipo para la construcción de terraplenes. Para esta organización y en general, que el criterio que tenemos a lo largo de la materia han de ser las obras de la construcción de carreteras, porque en la construcción de carreteras es donde más equipos se utiliza. Si ustedes ven en un edificio, se va a tener uno o dos equipos, principalmente, seguramente una excavadora, por ahí un cargador frontal y una volqueta que vaya sacando los materiales de la excavación de las fundaciones. En cambio, en la construcción de terraplenes tenemos la infinidad de equipos que hemos ido señalando inicialmente. Entonces, el movimiento de tierra se va a realizar principalmente para la construcción de carreteras, como decíamos, para pistas de aeropuertos, para represas, en menos escala para fundación de edificios, pero en cualquiera de estos trabajos se requiere de una organización para que este trabajo se realice de manera correcta. Y si hacemos una programación, también la elección de las máquinas ha de estar bien hecha, lo mismo que el uso que le vamos a dar a las mismas. De tal manera que con una buena organización vamos a poder optimizar los plazos de ejecución y además si optimizamos los plazos de ejecución y usamos de buena manera los equipos, lógicamente vamos a generar ganancias mayores. Entonces, como regla general, podemos decir que debemos tomar en cuenta los siguientes factores: las características del terreno, las condiciones ambientales, los caminos auxiliares de acarreo, los volúmenes de trabajo,
la productividad del equipo, la selección del equipo, el plazo de ejecución y el costo de la obra. O sea, al final todo lo que hacemos es para determinar el punto 7 y 8, el plazo en que podemos terminar una obra y el costo de la misma. Si nos dan la responsabilidad de programar un trabajo, de preparar una propuesta para una licitación, entonces al que nos ha contratado y al que califica las propuestas, en realidad lo que le interesa es en qué tiempo se va a terminar la obra y cuánto va a costar la obra. Entonces, para eso tenemos que hacer esta organización y, lógicamente, ir aplicando los conocimientos que vamos a ir exponiendo posteriormente. Nos decíamos que lo primero que tenemos que observar es las características del terreno. En el caso de carreteras, lo importante es definir la compensación que debe existir entre los volúmenes de corte y los volúmenes de relleno. Cuando se hace el diseño de un camino, vamos a tener una línea de proyecto que va a tener subidas y bajadas, etc. Entonces, ese va a ser el terminado del movimiento de tierras. Pero cuando vamos y con el topógrafo a reponer las líneas del proyecto, lo que vamos a encontrar es que tenemos lugares donde tenemos que cortar. Van a haber otros lugares donde tenemos que rellenar. Otros donde también tenemos que cortar y otros donde tenemos que rellenar. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en todo momento es que estos volúmenes que vamos a cortar se utilicen en los rellenos. Porque actualmente con las normas de medio ambiente es muy complicado botar materiales hacia algún sector que esté en el entorno de la obra. No se puede alterar las condiciones ambientales. De hecho, hay una alteración importante por el hecho mismo de construir el camino, pero más de eso no está permitido alterar. Entonces ha de ser muy complicado definir sitios donde se puedan botar el material que vamos a ir cortando. Entonces tenemos que pedir permiso a la autoridad ambiental para que estos materiales sean depositados en ese sitio. Además, una vez que se ha terminado de llevar el material, hay que uniformar de tal manera que el daño ecológico sea el menor posible. Por eso es que estos materiales nosotros en nuestra programación tenemos que considerar que debemos llevar hacia los terraplenes. Porque si nos faltara material para los rellenos, también sería un problema, porque en un lugar cercano tenemos que encontrar un banco de préstamo.
Para explotar un banco de préstamo, también tenemos que hacer el trámite complicado ante la autoridad ambiental para que nos permitan extraer materiales de ese sitio. Ustedes saben que va a quedar totalmente alterado el lugar de donde saquemos los materiales, más aún si tomamos en cuenta los grandes volúmenes que se mueven en una construcción de carreteras. Entonces, la idea general ha de ser compensar que estos materiales que sacamos de la excavación los llevemos hacia los terraplenes que tenemos próximos. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir respetando las normas de medio ambiente. Además, vamos a ir haciendo que las ganancias de la obra sean mayores. Entonces, lógicamente que aquí vamos a tener una distancia de transporte. Entonces, dependiendo de la distancia, vamos a utilizar volquetas. Si la excavación se hace con tractor, vamos a tener la necesidad de tener un cargador frontal para que cargue el material excavado y las volquetas para llevar el material hacia los terraplenes. En el peor caso, hacia los botaderos o vertederos, si es que los materiales que excavamos son mayores a los materiales que requerimos en los terraplenes. Entonces, la idea general ha de ser utilizar el material excavado en los terraplenes. Vamos a buscar un equilibrio entre corte y relleno. Entonces, hemos dicho que la idea general para organizar la obra de movimiento de tierras es buscar una compensación entre los cortes y los terraplenes. Por otra parte, es necesario que conozcamos las características del suelo. Vamos a tener de principio una información geotécnica. Esta información nos permite definir los equipos que sean más adecuados para realizar los trabajos de excavación. En algunos casos, si el material es granular y tiene piedras, el equipo adecuado han de ser los tractores, porque tiene una mayor capacidad de empuje y son máquinas que hacen un trabajo de mayor exigencia. En cambio, si tenemos materiales arcillosos con arenas y limos, el equipo que mejor rendimiento va a tener han de ser las excavadoras, porque las excavadoras, además de excavar, nos hacen el trabajo de carga. Eliminamos el cargador frontal que es necesario para los tractores. Si fuera posible, podemos también elegir mototrailers cuando los materiales sean finos. Entonces, las características del terreno nos van a orientar para poder definir el equipo más adecuado. Luego, aunque pareciera que no es importante, hay que ver las condiciones ambientales. Principalmente tenemos que ver el régimen de lluvias. Además, tenemos que ver las temperaturas predominantes. Además, tenemos que observar si en el trayecto de la vía que estamos construyendo existen arroyos, pantanos, etc. ¿Por qué nos interesa el régimen pluviométrico? Nos interesa porque las lluvias afectan al plazo de ejecución. Como estas obras se hacen a la intemperie, a cielo abierto, lluvias muy intensas nos van a afectar, van a determinar en algunos casos que la obra se suspenda, que no se pueda ejecutar durante ese día, 2 días, 3 días, etc. Entonces, las condiciones han de ser muy diferentes entre una zona seca y una zona que sea muy lluviosa. Es lo que tenemos en nuestro departamento. Si nosotros vemos el valle
En el valle las lluvias son escasas. En realidad, actualmente con el cambio climático no se llega ni a 500 milímetros acumulados de agua al año. O sea, la cantidad de lluvia es pequeña. Pero ¿qué pasa en el trópico? En el trópico llueve entre 3.500 y 5.000 milímetros al año. Entonces, hay una diferencia muy grande. Además que las lluvias en el trópico son más frecuentes. En el caso del valle, prácticamente tenemos una época seca muy marcada, que puede empezar en abril y puede terminar en octubre. Entonces, en ese tiempo se puede trabajar sin ningún perjuicio a causa de las lluvias. En cambio, en el trópico no, porque también llueve en invierno. Entonces, esto nos da una idea de cuántos días hábiles de trabajo vamos a tener en Cochabamba. Seguro en Cochabamba vamos a tener, digamos, un perjuicio por las lluvias que no va a pasar de 2 semanas, de 15 días, los días de lluvia que sean muy intensos y que nos obliguen a paralizar las obras. Las lluvias principalmente afectan a la construcción de terraplenes. Para compactar un material tiene que tener una humedad adecuada. No puede estar seco ni puede estar muy húmedo. Si llueve, el material se pone excesivamente húmedo. Entonces no se puede compactar, se vuelve como una gelatina. Entonces lo que vamos a hacer después de una lluvia es ir batiendo con la motoniveladora para que este material se exponga al sol y se pueda secar. Vamos a esperar a que seque hasta que esté próximo a la humedad que está determinada en la especificación. Entonces, si en Cochabamba tenemos un perjuicio de 15 días al año, seguramente en el trópico vamos a tener un perjuicio de 3 meses o más. Y eso es una afectación muy importante para el plazo de ejecución, porque si nosotros solo trabajamos 9 meses al año, entonces la cantidad de años que vamos a trabajar ha de ser mayor. Además, nos afecta en la parte económica salarial. A un operador, a nuestros trabajadores, no le podemos decir, este mes solo se ha trabajado una semana y te voy a pagar por una semana. El trabajador vive del salario que le paga la empresa. Entonces, no interesa que haya llovido, que hayan trabajado menos días, etcétera. El patrón tiene que pagarle el mes completo. Entonces, lógicamente, hay una afectación también en la parte económica. Después decíamos que las temperaturas también van a afectar, principalmente si es un clima muy cálido, todas las condiciones de trabajo no son las adecuadas. Entonces vamos a tener que hacer horarios especiales. Por ejemplo, empezar el trabajo a las 6 de la mañana, luego trabajar hasta las 12 y las horas que faltan podemos trabajar desde las 4 hasta las 7. De tal manera que las condiciones para el trabajo de los obreros sea el más correcto posible. Y si hace mucho frío también vamos a tener una afectación. Los equipos a diésel van a tener más dificultad para hacer el prendido inicial. Obviamente actualmente existen sprays, etcétera, para facilitar el prendido de las máquinas. Entonces, pero de todas maneras va a haber una afectación al rendimiento de los equipos y también de los operadores. Actualmente los equipos modernos vienen con aire acondicionado. Entonces, dentro de la cabina el operador va a estar más cómodo. Pero no solamente es el operador, hay gente que necesariamente tiene que estar en tierra. Entonces, va a haber una afectación también por las condiciones de clima que tengamos en la zona. Decíamos también las condiciones ambientales, tenemos que observar si existen manantiales o pantanos. Actualmente la ley de medio ambiente restringe, prohíbe en realidad hacer cualquier vía que afecte a manantiales o pantanos, porque en los pantanos existe una variedad de flora y de fauna que no se puede afectar. Entonces, si nosotros en el diseño, porque actualmente los diseños en su mayoría se hacen mediante equipos aéreos, ustedes tienen actualmente una diversidad de equipos, ¿no? Y de diferente sofisticación. Entonces, como
el diseño, al menos el diseño preliminar, se hace a través de medios digitales aéreos, no se ve con claridad el contenido que tienen los suelos a lo largo del trayecto. Es peor si están cubiertos de vegetación. Entonces, por ahí al ejecutar la obra encontramos que existen manantiales o pantanos, eso nos obliga a desviar la ruta que está trazada inicialmente. Lógicamente, eso significa tener una interrupción, un mayor tiempo de trabajo. Además, puede dar lugar a que se paralice la obra mientras que la propuesta del cambio de línea del proyecto sea aprobado por la autoridad competente. Entonces podemos decir que en general las condiciones ambientales van a influir en los días de trabajo, en los días útiles de trabajo donde se pueda producir, y esto va a afectar al plazo de ejecución de la obra. Y esto va a también influir en el número de máquinas. Si nosotros solo podemos trabajar 9 meses, en los 9 meses tendríamos que tener un mayor número de máquinas y un mayor número de turnos de trabajo para compensar el tiempo que no se ha trabajado. Si tienen preguntas, nada. Otro tema que hay que ver de la organización de las obras de movimiento de tierra son los caminos de acarreo. Vamos a tener establecida una ruta. Ese sería el camino que debemos ejecutar. Pero nosotros necesitamos tener caminos auxiliares. Cuando estemos haciendo los terraplenes, necesitamos tener fuentes de agua. No lo vamos a tener en el borde del camino. Entonces, para llegar a los lugares donde están los terraplenes, necesitamos construir caminos. Entonces, este ha de ser un camino auxiliar. Aquí vamos a tener otro camino. Puede ser que en general en las obras no se puede tener una compensación al 100% entre cortes y terraplenes. En general en nuestra zona, en la zona montañosa, los materiales de corte han de ser mayores. En cambio, en la zona de los llanos, del Beni, como no existen elevaciones, los volúmenes de corte han de ser mucho menores que los volúmenes que se requieren para los rellenos. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es disponer de bancos de préstamo. También, entonces, el banco de préstamo se va a dar cuando faltan materiales.
Pero si sobran materiales, vamos a tener vertederos o botaderos también. Hemos dicho que cualquiera de estas cosas tiene que estar autorizada por la autoridad ambiental. Entonces también hay un camino auxiliar para sacar los materiales excedentes hacia el botadero. Y si hay banco de préstamo, necesitamos también un camino para llevar el material desde el banco de préstamo hasta la carretera. Pues aquí hemos dicho que tenemos las fuentes de agua. Entonces, ¿por qué es importante considerar este tema? En los volúmenes de obra que nos dan desde la licitación, solamente figuran los trabajos que vamos a hacer en la plataforma del camino o de cualquier otra obra. O sea, van a estar contemplados los movimientos de tierras, desmonte, construcción de terraplenes, construcción de alcantarillas, etc. Pero todo sobre la plataforma del camino. O sea, a la empresa que contrata no le interesa cómo se va a ejecutar el trabajo. Entonces el constructor, una vez que se ha adjudicado la obra, tiene que pensar de dónde voy a traer el agua. El agua no lo va a encontrar en el borde del camino. Entonces va a ir buscando por ahí diferentes fuentes de agua para que la distancia de transporte sea menor. Entonces cada fuente que elija significa un camino auxiliar. Lo mismo se ve que en algunos sectores de la obra hay volúmenes excedentes, que hay más cantidad de material del que se requiere para los terraplenes. Entonces tiene que tramitar con la autoridad ambiental donde puede botar estos materiales, entonces ahí se va a formar un vertedero. Entonces inmediatamente surge la necesidad de tener un camino que vaya desde la obra hasta el vertedero. Lo mismo si en algún sector hay falencia de materiales, se elige un banco de préstamo, también con aprobación de la autoridad ambiental, y también necesitamos un camino auxiliar. Por otra parte, como el camino está en ejecución, no va a haber paso para los equipos que van a llevar el combustible. O sea, cada día hay que proveer combustible a las máquinas. Entonces, diariamente va a haber un recorrido del cisterna que vaya llenando de diésel a todas las máquinas. Además, necesitamos también un camino que nos permita llevar la comida a los trabajadores porque no van a salir a mediodía hacia el campamento, se van a quedar en su sitio de obra. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros al final vamos a ir construyendo una vía paralela, un camino auxiliar, que únicamente nos va a servir para hacer el sostén logístico de la gente que está trabajando en la obra, tanto para el suministro de combustible, para el ingreso del ingeniero, del topógrafo, para el transporte de los alimentos a la hora del almuerzo para los trabajadores que están en obra. Entonces, si nosotros vemos la cantidad de caminos auxiliares, por ahí vamos a construir una cantidad de caminos mayor a la longitud que tiene la vía del proyecto. Y esto no nos paga. El problema está en eso, en que no se cobra. Entonces, el constructor, lógicamente, va a preferir hacer caminos bastante precarios. Pero tampoco eso no es conveniente, porque van a circular por ahí volquetas o camiones aguateros. Él necesita proteger la integridad de sus máquinas y también necesita que el transporte se haga en tiempos razonables. Entonces no puede ser un camino tan malo que afecte a la integridad de las máquinas y permita una velocidad demasiado baja. Entonces va a haber un punto intermedio para poder satisfacer, por una parte, que el costo no sea muy alto, pero que tengamos las condiciones en los caminos de acceso
que permitan un movimiento adecuado del equipo de transporte. No solamente es la construcción de estos caminos auxiliares, sino es su mantenimiento. Como van a ser caminos de tierra, permanentemente se van a ir produciendo ahuellamientos, se va a ir deformando el perfil del terreno, entonces va a haber necesidad de tener permanentemente una motoniveladora que esté corrigiendo las deficiencias. Entonces, esa es la importancia de analizar los caminos auxiliares. Si tienen preguntas. A ver qué me dicen al respecto. Buenos días, Inge. Sí, buen día. Una consultita. En caso no podríamos encontrar fuentes de abastecimiento de agua, tendríamos que traer necesariamente con cisternas y eso doblaría el presupuesto y eso todo eso tendríamos que ponerlo en el precio final. Así tendríamos que Claro, hacerlo, Inge. lo que sí me parece buena la pregunta. Lo que me he olvidado decirles es quién paga estos caminos auxiliares, ¿verdad? Porque siempre va a haber, inevitablemente va a haber. Entonces, lo que hacemos es evaluar bien la longitud y el costo que van a tener estos caminos. Lógicamente, el contratista o el constructor nunca va a pagar de su bolsillo. Entonces, lo que se hace es cargar este costo a gastos generales. Al final vamos a ver la composición que tienen el costo final de la obra. Primero van a estar los costos directos, ¿no? Donde va a estar el combustible, el desgaste de la máquina, el salario del operador, etcétera, etcétera. Pero sobre eso además van a haber otros cargos. Vamos a tener la utilidad de la empresa y como una cosa importante los gastos generales. Los gastos generales son un porcentaje del costo neto de la obra, de los costos directos de la obra. En algunos casos, si tenemos mucho camino auxiliar, este porcentaje puede llegar incluso al 20% del costo directo de la obra. Entonces, eso nos permite cubrir estos gastos que no están previstos en el proyecto, que no nos van a pagar de manera directa. En el presupuesto de la obra van a estar los ítems de excavación, de relleno, de alcantarillas, etcétera, pero todo considerando la plataforma del camino. Entonces, estos costos adicionales, el contratista los va a cargar a ese concepto que se llama gastos generales. Si tienen alguna otra pregunta. Nada. A ver, prendan sus videos. Me parece que se han dormido. Por favor, prendan sus videos. Este tipo de enseñanza es bastante complicado, ¿no?